Bienvenidos a un capítulo más de nuestro libro Naila y el cocodrilo blanco. Naila y el cocodrilo blanco. Muy bien, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el capítulo Un descubrimiento horroroso en el cañaveral. La mañana siguiente a su arribo al arroyo Batu, Naila se dedicó a techar la otra mitad de la chocita. Mientras trabajaba, dirigía frecuentemente su mirada hacia el río. La única esperanza que tenía de poder salir de allí era que pasara algún bote y que sus ocupantes la vieran. Pero desde el día en que Malik encontró aquellos malos augurios en esa zona y la maldijo, los Dayak evitaban pasar cerca y Naila lo sabía. Además, su piel bronceada y su pollerita tejida de color castaño se confundían con la vegetación, y no era posible que alguien pudiera distinguir desde cierta distancia. Después de haber ajustado en el techo la última hoja de palma, la jovencita se dirigió hacia la ribera del río. El agua había bajado, y el banco de arena situado en el límite del arrozal abandonado de Malik había quedado al descubierto. Allí, Naila vio las varas clavadas y las piedras que constituían el distintivo tabú de su tribu. Atemorizada, corrió vivamente en dirección contraria. Por nada del mundo iba a pisar ese lugar prohibido. A nadie le estaba permitido tocar un tabú, excepto a aquel que lo había colocado. Y Naila sabía que Malik siempre pronunciaba maldiciones tan abarcantes como le fuera posible. Le dirigió hacia su lancau, la choza que se hallaba junto al arrozal. El tiempo de las lluvias marcaba las estaciones en la cual fructificaban los árboles de la selva. Por lo tanto, Naila determinó seguir el curso del Tabu en busca de árboles frutales. Le hacía falta un canasto, pero no lo había en ninguna parte de Vieja Choza. Al fin, se dirigió hacia el arroyo llevando como único elemento de carga su pollerita tejida. Halló abundante fruta, pero esta había crecido en la parte más alta de los árboles. Naila trepó a uno de ellos y llenó su pollera de una fruta de color rojo oscuro, muy sabrosa, llamada rombotán. Hizo 4 viajes desde su choza hasta los árboles, con el fin de aprovisionarse. Luego, segura ya sé que tenía suficiente fruta para unos pocos días, se sentó y saboreó su segunda comida en la soledad del claro. Al día siguiente, Naila iba a bañarse. Pensó que si llegaba hasta la desembocadura del arroyo podría ser vista por el ocupante de algún bote que pasara por el Tatao. Mientras se hallaba de pie sobre una roca chata, llegó a sus oídos un bullicio que le era familiar, los gritos de caza de su gente. Nadando, vadeando y deslizándose entre las grandes rocas, Naila llegó finalmente hasta las raíces del árbol junto al que había visto desaparecer al cocodrilo blanco. En el río, y a una buena distancia de ella, distinguió varias canoas que remontaban rápidamente las aguas. Los gritos de Naila no llegaron hasta sus ocupantes. Ellos mismos hacían demasiado bullicio y ni siquiera miraron en dirección de la niña. Naila regresó al claro. Extrajo las orugas que habían quedado en la otra mitad del tocón del palmero y se desayunó con ellas. Cuando se acercaba la tercera noche de su permanencia en la soledad, Naila miró con interés las palmas de sagu. «Tendré que comerlo», se dijo para animarse, «pero no lo haré esta noche». Al quinto día de su llegada al arrozal abandonado de la curva del arroyo Batu, Naila se levantó temprano, después de haber pasado la noche en vela. La hija del jefe tenía hambre a pesar de haber comido algunas frutas y bayas silvestres. Se dirigió al arroyo para tomar su baño matutino y miró por todos lados para descubrir si el cocodrilo blanco estaba por los alrededores. Pero esa mañana no apareció ningún cocodrilo y Naila regresó a su choza sintiendo más que nunca el peso de su soledad. «Si debo vivir aquí mucho tiempo, podría hacer algunos recipientes de bambú para traer agua», dijo en voz alta.
Observó los alrededores con el propósito de ver si hallaba algún grupo prometedor de dichas cañas. Había visto un gran monte de bambú altísimo cerca del río, pero se hallaba junto al banco de arena prohibido. Naila comenzó a preguntarse si el tabú del banco de arena comprendía también el monte de bambú. Estuvo meditando largo rato y llegó a la conclusión de que dicho grupo de cañas nada tenía que ver con el tabú. En consecuencia, se abrió paso entre una hierba alta que le llegaba a la cintura, llamada la lang, y con su cuchillo cortó un magnífico trozo de bambú del tamaño preciso para hacer recipientes para agua. Arrastró la caña hasta su choza y la cortó en trozos que llevó al arroyo. Los puso bajo el agua y los sujetó con piedras. El bambú debe dejarse en remojo varios días hasta que desaparezca su verdor. Entonces se lo puede secar y emplear. Podría cortar otra caña, se dijo Naila, mientras afilaba su cuchillo en una piedra que se hallaba bajo la lancao. Hasta podría machacar algunos trozos de bambú para achatarlos, y luego podría construir una pequeña galería en mi casa. El bambú formaría un piso resistente. Una vez más, se dirigió al monte de bambú, pasando entre la hierba de la lac. Había brotes de toda edad. Algunos eran antiguos y de color amarillo, otros más nuevos. Estaban verdes. Varios vástagos crecían entrelazados en graciosa confusión en medio del monte de bambú, y hacía un viejo tronco, y los brotes nuevos se habían enredado alrededor de él. Ese tronco debía de hallarse allí desde hace largo tiempo. Naila subió sobre el tronco, pero resbaló y cayó, quedando con uno de sus brazos cruzados sobre él. El tronco era un ser viviente. Naila no gritó, no hizo ningún movimiento apresurado. Tan grande era el temor que la asaltó que le parecía que avanzaba con lentitud desesperante en dirección de su choza. En realidad, sus pies volaban sobre el áspero suelo. Naila corría sin proferir sonido alguno. Hubiera preferido morir en silencio antes de despertar a ese terrible durmiente. Trepó hasta su choza y se ocultó en el rincón más oscuro. Por fin recobró la serenidad y pudo pensar con más calma en su nuevo problema. Se trataba de una gran serpiente, una de las variedades que habitaba en los pantanos del pueblo de Ayac. Naila sabía que una serpiente como esa puede matar a un ciervo o un hombre con un solo estrujor de su poderoso cuerpo. Luego, tritura a su presa enroscándose alrededor de ella. Finalmente, cubre el cuerpo con barro y lo traga entero. Si el animal es grande, la serpiente tarda largo tiempo en tragarlo, pero eso no la afecta, pues jamás tiene motivo para apresurarse. Después de una comida como esa, queda aletargada durante un mes y a veces más. Cuando se despierta, el hambre le impulsa nuevamente a cazar. Así es como vuelve a ser presa del primer animal que puede proporcionarle comida suficiente. «Oh, padre mío», gimió Naila ansiosamente. «Oh, padre, ¿moriré en la boca de la gran serpiente?». Pero en ese momento las palabras del canto de Pulli volvieron a iluminar su mente. «Dios hizo a la serpiente», se dijo, pensativa. «Si Dios hizo a la serpiente, y Dios está aquí, estoy segura. Naila tenía mucho conocimiento acerca de los animales selváticos. Sabía que después de haber comido puede observarse un abultamiento en el estómago del pitón. Ese bulto permanece allí durante largos días, hasta que el animal devorado queda totalmente digerido. La serpiente se despierta cuando el bulto desaparece y solo entonces se dedica nuevamente a la caza. Naila comprendió que debía volver y observar a la serpiente, a fin de descubrir si en su cuerpo había o no ese abultamiento. Aferrándose a su nueva fe en Dios, que se halla en todas partes, se dirigió hacia el monte de bambú.
Esta vez observó detenidamente a la pitón. Era notorio que la serpiente había permanecido en ese mismo sitio durante muchos días. A su alrededor habían crecido nuevos vástagos de bambú. Algunos eran muy largos y increíblemente fuertes. Y en el cuerpo de la serpiente se podía ver un abultamiento no muy grande, pero del tamaño suficiente como para infundirle a Naila cierta tranquilidad. La serpiente no despertaría hasta pasados unos pocos días, 2 o 3 a lo sumo. El único modo de comprobarlo consistía en regresar cada mañana para hacer ese mismo examen. Mientras volvía a su lancao, Naila notó que iba recobrando el valor. La serpiente no se iba a despertar ese día. Mientras tanto, ella quizá podría idear algún modo de regresar a su hogar. Si tan solo pudiera permanecer continuamente en la desembocadura del arroyo, indudablemente alguien llegará a verme. Se animó, se dirigió al arroyo y siguió su curso hasta la desembocadura. El agua del río había bajado y corría impetuosamente. También las aguas del arroyo habían mermado del caudal. Naila estaba de pie junto a las raíces del árbol donde, según pensaba, el cocodrilo blanco tenía su guarida. Tomándose de las raíces con gran cuidado, Naila apoyó sus pies firmemente en las piedras del arroyo y se estiró todo lo que pudo para observar las bocas rocosas donde el Tabú se unía en el río Tatao. Era de tarde y los grandes árboles arrojaban su sombra sobre el lugar en que Naila se encontraba esperando. La niña se tomó de una enredadera y avanzó un paso más. En ese momento vio que algo había encallado en una roca aguda, precisamente en la desembocadura del arroyo. También se oyó el ruido de unos remos en la corriente. El sonido era débil y pronto se extinguió. Naila casi perdió su apoyo. La enredadera, el objeto detenido en la roca, era una balsa llena de alimentos para los espíritus. Apenas podía dar crédito a sus ojos. No era posible que fuera real. Seguramente la estaban rondando los malos espíritus de ese lugar y le hacían ver objetos inexistentes. No, yo confío en Dios, afirmó en voz alta, y se sacudió para volver a la realidad. Se llenó de valor y, soltando la enredadera, se metió resueltamente en el arroyo y se aferró de la balsa cargada de alimentos. Estaba segura de que alguna aldea de la parte superior del río había llenado de comida y le había dejado ir a la deriva con el fin de evitar algunas calamidades. Quizás hasta la habían lanzado al agua los habitantes de su propia aldea. Esa balsa estaba destinada únicamente a los espíritus. No tenía, por lo tanto, el fin de aliviar el hambre de las niñas perdidas en la selva, en medio de cocodrilos y serpientes. Era tabú. A pesar de que en su mente bullían todos esos pensamientos, sus manos estaban ocupadas guiando la balsa por las aguas del arroyo, y sus pies buscando sitios seguros para afirmarse entre las rocas que se encontraban bajo la superficie. Si llegaba a resbalar o a caer, podría perder la balsa. Calculó cuidadosamente cada paso hasta que alcanzó las raíces del árbol que se hallaba en la entrada de la cueva del cocodrilo. Pero en ese momento se debía pensar en él, debía poner toda su atención. Yo no soy un espíritu, afirmó Naila en voz alta, pues quería advertir a todos los espíritus que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo no soy un espíritu, pero tengo mucha hambre y confío en Dios, que es más grande que todos los espíritus. Prestó atención, pero no le llegó ninguna respuesta desde la selva. Solo se oía el zumbido de innumerables insectos que danzaban a la luz del sol y las voces de las aves que llamaban unas a otras desde las copas de los árboles. Sacó la balsa de agua y trasladó todos los alimentos hasta su lancao. No se sentó a comer hasta que acabó de transportar la última migaja. A pesar de tener mucha hambre, no comió con avidez. Se sirvió solo lo suficiente para calmar los reclamos más angustiosos de su estómago. Además, comió aquellos alimentos que, por su naturaleza, podían descomponerse más pronto. Luego guardó lo que restaba.
Después de ese refrigerio, aseguró la puerta de su choza con trozos de hojas entretejidas y zarpas y se dispuso a dormir. Se sentía mejor que en los días pasados y dejó de preocuparse momentáneamente por la amenaza que constituía la pitón dormida en medio del monte de bambú. Cuando despertó al día siguiente ya estaba saliendo el sol. Se dirigió hacia la puerta del Sulancao, quitó la protección que había apilado delante de ella la noche anterior y contempló la mañana esplendorosa. En su corazón nació una inmensa gratitud. Si Puyi tenía razón, Dios está en todas partes y los que confían en Él están seguros siempre. Corrió hasta el arroyito para bañarse y luego volvió a comer del delicioso alimento preparado para los espíritus. El naciente amor que sentía hacia Dios y su antiguo temor de los espíritus batallaban en su mente. Comprendía que únicamente un Dios omnipresente y omnisciente pudo haber enviado a Puyi a su aldea el día preciso de la fiesta. Sin embargo, todas las supersticiones de su tribu parecían agolparse para batallar contra su nueva fe. Nuevamente reunió valor y se dirigió hasta el monte de bambú con el fin de observar la serpiente. El bulto no era tan grande como el día anterior, pero todavía era visible. El reptil no se despertaría ese día y quizá tampoco al día siguiente. Naila partió con cierta tranquilidad y se dedicó a sus labores. Dio vuelta a las cañas que se estaban remojando en el arroyo. Luego empezó a cortar una palmera de sagú con la intención de preparar un poco de ese alimento que aborrecía, a fin de aumentar sus provisiones para que le duraran algún tiempo más. Así fueron pasando los días. Cada mañana Naila iba a visitar a la serpiente dormida en medio de las cañas. Luego, cuando se aseguraba de que ese día el reptil no iba a despertar, tomaba su baño y procuraba localizar al cocodrilo blanco. Finalmente llegó una mañana en la que Naila, al examinar a la pitón, notó que comenzaban a castañetearle los dientes. No podía descubrir el menor abultamiento en el cuerpo del enorme reptil. Hasta le pareció ver que el animal daba señales de inquietud. Aunque todavía estaba profundamente amodorrada, era indudable que se estaba despertando. Naila voló hasta Sulancao, abrumada por el mismo temor que la había sobrecogido cuando vio a la serpiente por primera vez. Casi desfallecida de miedo, luego le pareció como si una mano tranquila y cálida se apoyara en su corazón y recordó a Dios. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Se sentó sobre su estera y cantó una y otra vez el himno que había aprendido de Puyi. Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro. Ya avanzada la tarde volvió a investigar. La serpiente estaba despierta. Había movimiento en la hierba. Unas aves estaban rezongando en las alturas. Una ardilla parloteaba y retozaba entre las ramas. Todos los pequeños seres de la selva lo sabían. Ese era el día de la serpiente. Naila recordó la noche en que había llegado a ese lugar. Esa noche temible en que se refugió en el árbol de los espíritus del fuego. «Volveré a ese árbol», exclamó. Cruzó el claro a grandes pasos y se precipitó hacia el árbol. El sol se estaba ocultando. Trepó por su tronco inclinado sobre las aguas del río. Del monte de bambú le llegaban sonidos espantosos, fuertes sacudidas y una voz terrible. Era la voz de un demonio. Naila estaba seguro de ello, y cuando insensatamente había sido al comer el alimento de los espíritus, sin duda esa comida estaba destinada al rey de los demonios, cuya ira ella acababa de despertar. Los sonidos fueron aumentando de volumen. La jovencita llegó a bifurcación de las ramas, donde había pernoctado hace 10 días. Las horas fueron pasando en silencio, interrumpido en distintas ocasiones por los sonidos horribles provenientes del monte de bambú. Al cabo de cierto tiempo, Naila oyó otro sonido, un sonido familiar. Golpes de remos en la corriente. Un bote se acercaba desde río abajo. Quizá viniera en él alguien del fuerte.
Al pensar que había gente tan cerca de ella, Naila lanzó un grito de angustia que atravesó la noche y que el eco produjo en los bancos más lejanos del río. Gritó nuevamente, una y otra vez, pero la única respuesta que obtuvo fue los espantosos sonidos provenientes del grupo de cañas. El bote se había alejado ya. Naila pensó que no era nada extraño, pues los sonidos provenientes de ese lugar considerado maldito bastaban para atemorizar a los más valientes guerreros. Dejó de gritar y se acurrucó en el refugio que le ofrecía aquel árbol amigo. Sabía exactamente qué iba a ocurrir en los minutos siguientes, puesto que en su desesperación Naila había gritado. La pitón podía ubicar ahora el lugar en el que se había ocultado. Vendría, la vería, y entonces Naila se tomó fuertemente con ambas manos de una enredadera que crecía en torno del árbol. La enredadera había formado un arco, una especie de ojal, que le ofrecía un asiento más o menos cómodo. Con temor de resbalar y caer, Naila se deslizó por él y ahí quedó esperando que llegara el día.